La espiral de la vieja cocina eléctrica brillaba de forma irregular, parpadeando, apagándose y volviendo a encenderse con un resplandor rojizo, como si se resistiera a funcionar, igual que todo aquel desvencijado local de carretera. Teresa, con un delantal gris que en otro tiempo fue blanco, se inclinaba sobre un pescado que acababa de sacar de una caja de hielo medio derretido, arrojado sobre una encimera marcada por los años y los cuchillos. Apenas se adivinaba que era una lubina. Su único ojo opaco, aún en su lugar, miraba indiferente al techo, con esa expresión muerta que parecía en sintonía con todo lo que allí la rodeaba. A su espalda se oyó un portazo y, tambaleándose hasta la cocina, entró don Ramón, el dueño del local donde Teresa trabajaba desde hacía poco. Un hombre corpulento, con barriga de tonel y un rostro permanentemente encendido, como si se cociera a diario en sus propios gritos y salivazos. «¿Dónde está?», bramó, echando una mirada a su alrededor. Al verla, señaló con un dedo grueso y tembloroso. «¡Tú! ¿No se supone que eres la cocinera aquí? ¿O qué demonios eres? Anda, échame una mano». Se le acercó de forma amenazante, con un ceceo que no lograba disimular ni siquiera en los gritos. «La comida de hoy tiene que ser espectacular, ¿me oyes? Han venido de Madrid, del banco, manejan billetes, cifras, y han pedido caldo de pescado y pescado al horno, pero que se note que hay clase, ¿entiendes?». Hizo una pausa para respirar fastidiado. «Y nuestro chef, Jesús nos ampare, lleva 3 días de borrachera. Tú eres la última que queda en pie, así que ya sabes, hazlo bien o te largas. ¿Te acuerdas de dónde está la puerta?». Teresa no levantó la mirada, solo asintió. Don Ramón interpretó ese gesto como una aceptación. «Así me gusta, y muévete, que es para las 8 y ya son las 7:30. Se giró y se fue resoplando, dejando tras de sí una estela de improperios sobre lo mucho que tenía que hacerlo todo él mismo. Teresa se quedó sola. En la cocina reinaba una atmósfera densa y sofocante. La vieja campana extractora zumbaba con desgana, incapaz de sacar ni el humo ni el hedor a grasa quemada. En estanterías sucias, los frascos de especias se alineaban torcidos, cubiertos de polvo, al lado de un tarro de miel cristalizada, un frasco sin etiqueta y un limón endurecido con manchas blancas. Todo aquello le parecía tan ajeno a lo que una vez fue su mundo que casi daba risa. Pero número. No hacía tanto, su vida era completamente distinta. No hacía tanto, su vida era completamente distinta. En Aix-en-Provence, entre calles delicadas y jardines aromáticos, Teresa dirigía su propio restaurante. Manteles de lino blanco, cubiertos de plata, el murmullo elegante de conversaciones en francés. Todo eso formaba parte de su rutina. Las mesas se reservaban con meses de antelación, y su nombre, pronunciado con una reverencia apenas contenida, era sinónimo de exquisitez. En Le Papillon, los comensales se ponían en pie para aplaudirle. Incluso una vez, una revista gastronómica le dedicó una doble página: Sensación entre las chefs. Teresa Moreno, la española que conquistó la Provenza, pero aquella gloria reposaba sobre una bomba de relojería. Cuando el restaurante ardió, no quedó nada, solo muros calcinados y silencio. En teoría, el seguro debía cubrirlo todo, pero los papeles estaban a nombre de su marido francés. Él, sin perder tiempo, cobró la indemnización, compró un billete y desapareció. Barcelona lo recibió con los brazos abiertos y Teresa no tuvo ni una palabra de despedida. No contestó llamadas, se esfumó como el humo. Y antes de continuar, me presento. Soy Julio del Cielo y escribí esta historia para ti. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad y país me escuchas. Y ahora, que disfrutes el relato. No solo el restaurante se consumió en las llamas, también su vida anterior. Todo lo que había construido se esfumó en unas pocas horas. Se lanzó al fuego a intentar salvar algo, pero lo único que quedó como recuerdo fueron unas quemaduras en el rostro. No tumbas, pero sí visibles. Antes, su rostro ilustraba carteles publicitarios y páginas de revistas de moda. Ahora, las miradas ajenas eran una mezcla de lástima y recato,
que daban ganas de desaparecer. Volvió a España. En los restaurantes de la capital la recibían con una sonrisa tensa. En la cocina sí, pero en sala mejor no, le decían los encargados sin mirarle a los ojos. Un rechazo tras otro, mirada tras mirada, hasta que se rindió. Ya no tenía fuerza para demostrar nada, solo buscaba paz. Así terminó en provincia, en casa de su hermana. Aquí no llegaban revistas gastronómicas ni nadie conocía su nombre. El local de carretera donde trabajaba no era para sibaritas. La gente paraba a comprar tabaco o preguntar por la gasolinera más cercana. Su hermana se encogió de hombros. «Aguanta, Tere. Todo se arregla. Solo no te quedes quieta. Haz algo, aunque sea esto». Y ahora ahí estaba, en aquella cocina ahumada y calurosa, con la lubina frente a ella, el reloj acercándose a las 8, y en el salón, unos clientes importantes y un jefe grosero exigiendo lo imposible. Sumergió las manos en agua helada y comenzó a limpiarla con calma solemne, como cuando aprendía en Lyon, bajo la tutela de un chef severo que no toleraba prisas, pero exigía perfección. Sus movimientos eran firmes, precisos. Incluso aquella desgastada escamadora obedecía en sus manos. Sus dedos se entumecían por el frío, pero ella no lo notaba. Toda su atención estaba en la preparación. Buscaba con la vista las especias. Laurel, pimienta, lo que fuera para el caldo. Revisaba frascos polvorientos, forzaba la vista para leer etiquetas, destapaba, olía, descartaba. Fue entonces cuando un camarero joven apareció en el marco de la puerta. «Oye, tía Tere, ¿estás cocinando?» Su voz era tímida, vacilante. «¿Necesitas algo?» «Laurel, pimienta, si tienes», respondió Teresa sin apartarse de las estanterías. El chico se acercó, escaneó las baldas y sin que nadie se lo pidiera, empezó a hablar como quien se desahoga tras una jornada sin con quién compartir palabras. Por aquí andaban, pero Santi lo mezcló todo como siempre. Ese tío es un caos. Solo él sabía dónde guardaba qué, y ahora ni está. Desde su cumple que se dio a la bebida, y ya va el tercer día. El jefe está que revienta. No hay casi clientes, ni pedidos ni propinas. Un aburrimiento total. Con Santi al menos uno se reía. Ahora esto es un desierto. Mientras él hablaba, Teresa no dejó de rebuscar. Encontró hojas secas de laurel en un bote, pimienta negra en otro. Se irguió y lo miró por primera vez. «Aquí están», dijo con calma, «pero aún necesito vino blanco seco. Da igual la marca, solo que no sea dulce. Y un limón, fresco, sin moho». El camarero enrojeció. «¿Aquí? Bueno, voy a ver si encuentro». Salió disparado. No hacía tanto. Su vida era completamente distinta. En Aix-en-Provence, entre calles delicadas y jardines aromáticos, Teresa dirigía su propio restaurante. Manteles de lino blanco, cubiertos de plata, el murmullo elegante de conversaciones en francés. Todo eso formaba parte de su rutina. Las mesas se reservaban con meses de antelación y su nombre, pronunciado con una reverencia apenas contenida, era sinónimo de exquisitez. En Le Papillon, los comensales se ponían en pie para aplaudirle. Incluso una vez, una revista gastronómica le dedicó una doble página. Sensación entre las chefs. Teresa Moreno, la española que conquistó la Provenza. Pero aquella gloria reposaba sobre una bomba de relojería. Cuando el restaurante ardió, no quedó nada. Solo muros calcinados y silencio. En teoría, el seguro debía cubrirlo todo, pero los papeles estaban a nombre de su marido francés. Él, sin perder tiempo, cobró la indemnización, compró un billete y desapareció. Barcelona lo recibió con los brazos abiertos y Teresa no tuvo ni una palabra de despedida. No contestó llamadas, se esfumó como el humo. Y antes de continuar, me presento. Soy Julio del Cielo y escribí esta historia para ti. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad y país me escuchas. Y ahora, que disfrutes el relato. No solo el restaurante se consumió en las llamas, también su vida anterior. Todo lo que había construido se esfumó en unas pocas horas. Se lanzó al fuego a intentar salvar algo,
pero lo único que quedó como recuerdo fueron unas quemaduras en el rostro. No tumbas, pero sí visibles. Antes, su rostro ilustraba carteles publicitarios y páginas de revistas de moda. Ahora, las miradas ajenas eran una mezcla de lástima y recato, que daban ganas de desaparecer. Volvió a España. En los restaurantes de la capital la recibían con una sonrisa tensa. En la cocina sí, pero en sala mejor no, le decían los encargados sin mirarle a los ojos. Un rechazo tras otro, mirada tras mirada, hasta que se rindió. Ya no tenía fuerza para demostrar nada. Solo buscaba paz. Así terminó en provincia, en casa de su hermana. Aquí no llegaban revistas gastronómicas, ni nadie conocía su nombre. El local de carretera donde trabajaba no era para sibaritas. La gente paraba a comprar tabaco o preguntar por la gasolinera más cercana. Su hermana se encogió de hombros. «Aguanta, Tere. Todo se arregla. Solo no te quedes quieta. Haz algo, aunque sea esto». Y ahora ahí estaba, en aquella cocina ahumada y calurosa, con la lubina frente a ella, el reloj acercándose a las 8 y en el salón, unos clientes importantes y un jefe grosero exigiendo lo imposible. Sumergió las manos en agua helada y comenzó a limpiarla con calma solemne, como cuando aprendía en Lyon, bajo la tutela de un chef severo que no toleraba prisas, pero exigía perfección. Sus movimientos eran firmes, precisos. Incluso aquella desgastada escamadora obedecía en sus manos. Sus dedos se entumecían por el frío, pero ella no lo notaba. Toda su atención estaba en la preparación. Buscaba con la vista las especias, laurel, pimienta, lo que fuera para el caldo. Revisaba frascos polvorientos, forzaba la vista para leer etiquetas, destapaba, olía, descartaba. Fue entonces cuando un camarero joven apareció en el marco de la puerta. «Oye, tía Tere, ¿estás cocinando?» Su voz era tímida, vacilante. «¿Necesitas algo?» «Laurel, pimienta, si tienes», respondió Teresa sin apartarse de las estanterías. El chico se acercó, escaneó las baldas y sin que nadie se lo pidiera, empezó a hablar, como quien se desahoga tras una jornada sin con quién compartir palabras. Por aquí andaban, pero Santi lo mezcló todo, como siempre. Ese tío es un caos. Solo él sabía dónde guardaba qué. Y ahora ni está. Desde su cumple que se dio a la bebida y ya va el tercer día. El jefe está que revienta. No hay casi clientes, ni pedidos, ni propinas. Un aburrimiento total. Con Santi, al menos, uno se reía. Ahora esto es un desierto. Mientras él hablaba, Teresa no dejó de rebuscar. Encontró hojas secas de laurel en un bote, pimienta negra en otro. Se irguió y lo miró por primera vez. «Aquí están», dijo con calma. «Pero aún necesito vino blanco seco. Da igual la marca, solo que no sea dulce. Y un limón, fresco, sin moho». El camarero enrojeció. «¿Aquí? Bueno, voy a ver si encuentro». Salió disparado. Teresa apenas tuvo tiempo de responder. Don Ramón, que había estado merodeando como un perro inquieto, no pudo contenerse más y se acercó apresurado a la mesa. Sonreía con torpeza, como si todo aquello fuera mérito suyo. «Caballeros, ya que todo ha salido tan bien, quizá podamos hablar de mi propuesta para el terreno. A fin de cuentas, esto es mío. El local, la tierra, la cocina, y esta cocinera también es parte de mi plantilla», dijo forzando seguridad, pero la voz le temblaba. El hombre mayor lo miró despacio, como si lo evaluara por primera vez. «La cocina puede que sea suya», dijo con voz pausada, pero con un peso que aplastaba. «Pero esta mujer, ya no». El silencio que siguió se hizo tan denso que parecía envolver las paredes. Se giró hacia sus colegas e hizo una breve pausa antes de continuar. «Creo que ya hemos encontrado todo lo que veníamos buscando. No hay ninguna razón para seguir tratando con este establecimiento». Los otros asintieron sin decir palabra. El inversor más joven, sin mirar siquiera a Ramón, se volvió hacia su asistente. «Hazle una oferta mínima por el terreno. Aceptará en cuanto entienda que el único valor que tenía este sitio ya no está. No queremos ni su cocina, ni su personal, ni a él. ¿Entendido? Sin él. Pero...»
Intentó protestar Ramón, aunque su voz se ahogó antes de terminar. «Sin él», repitió el hombre, corto y firme. Después se volvió hacia Teresa. Sus facciones se suavizaron y le dirigió una leve inclinación de cabeza con un respeto cálido y genuino. «Señora Moreno, es hora de poner en marcha nuestro proyecto». Una semana después, Teresa viajaba en tren. Fuera, el paisaje desfilaba entre campos, caminos de tierra y casitas de tejados bajos perdidas en la niebla otoñal. Delante le esperaba algo nuevo, incierto, pero emocionante. Atrás quedaban el humo, los gritos, los trastos grasientos de cocina y la rudeza de un mundo que había aprendido a soportar en silencio. Sentada junto a la ventanilla, sostenía entre los dedos un pañuelo de batista y pensaba en lo extraño que es el destino, en los caminos por los que uno tiene que transitar para volver a encontrarse, no con la Teresa de antes, la que brillaba en portadas y eventos, sino con la Teresa que resurge, silenciosa, firme y serena. Recordó el último día en la cafetería de carretera. El camarero joven, el mismo que fue a buscar el vino y el limón, la alcanzó justo cuando ella salía por la puerta trasera. Estaba nervioso, hablaba atropelladamente, con una emoción genuina en la voz. «Qué pena que se vaya, porque ahora yo también quiero. No sé cómo, pero quiero aprender a cocinar como usted, que la gente se quede sin palabras». Ella le sonrió, le dio una palmadita en el hombro y le deseó suerte. Él asintió, como si solo con eso ya creyera que era posible, que se podía de verdad empezar algo nuevo. También recordó a su hermana, que fue a despedirla a la estación. La abrazó en silencio, fuerte, como si supiera que no hacían falta palabras. Pero al oído le susurró: «Lo más importante es que ya no tengas miedo, lo peor ya lo viviste». A Teresa se le humedecieron los ojos, pero no miró atrás al subir al tren. Este avanzaba con su traqueteo constante, un vaivén que arrullaba. Teresa cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo sonrió con paz. Frente a ella, un nuevo camino se abría.